Espero que hayan pasado un buen fin de semana largo, que hayan disfrutado el día de nuestra patria, y bueno, que hayan estado bien, en familia. Quiero afirmar lo que dice el ingeniero Manuel Galdeano. Por favor, 15 son pocos, y los resultados se ven después en estas, no son evaluaciones, pero llamémosle registros que estamos haciendo, y que después tal vez sean algún tipo de evaluación. Así que, por favor, si pueden comunicarse con algunos compañeros que vean, porque hoy también vamos a explicar los problemas. Entonces, sigo con la explicación de los problemas y cómo se resuelven, ¿sí? Y es importante que lo vean. Bueno, la semana pasada quedamos con el tema de centros instantáneos, que como dijimos, es un concepto que se utiliza para la determinación de velocidades, solamente de velocidades en los mecanismos. Con el concepto de centros instantáneos no se determinan aceleraciones, solamente velocidades. Bueno, estaba explicando el caso del cuadrilátero articulado, y cuando se me cortó la clase, estaba por la zona de decirles que con el uso del centro instantáneo 2.4, o sea, que es uno de los dos centros instantáneos virtuales, uno es el 1.3 y el otro es el 2.4, que son los dos centros instantáneos virtuales, siendo los 1.2, 2.3, 3.4 y 1.4 los que llamamos de simple inspección, y donde de los 4 de simple inspección, 2 son de rotación pura, ¿sí? O polos, que son los que pertenecen al bastidor. Los otros 2, el 2.3 y el 3.4, son de velocidad, y de los 2 virtuales que obtenemos, el 1.3 es el de velocidad 0, o sea, es polo. ¿De quién? Y de la barra 3. Es decir, cuando nosotros estamos ubicados en el punto 1.3, vemos que la barra 3 solamente rota. Aunque sabemos que la barra 3 hace un movimiento de rototraslación, o plano general. Esto nos ayuda a aplicar estos conceptos que tenemos aquí, las ecuaciones, las igualdades en cada uno de los puntos, para poder determinar las velocidades del eslabón 3 y las velocidades del eslabón 4. Pero también el centro instantáneo 2.4 es un centro que es de velocidad. ¿Por qué? Porque pertenece a dos cuerpos, dijimos, que eran de velocidad, que se están moviendo. Ninguno es batidor. Por lo tanto, este centro instantáneo tiene velocidad. Y es la misma cuando lo considero perteneciente a 2 o cuando lo considero perteneciente a 4. Dijimos que podíamos pensar que el eslabón 2, que siempre lo esquematizamos como una barrita que va entre el punto de rotación, su centro de rotación, al punto en consideración, que sería el punto A, ese eslabón esquemático lo puedo considerar como si fuese un eslabón triangular, ¿sí? Que es todo este triángulo, donde el otro vértice de ese triángulo es el centro instantáneo 2.4. Y así como rota el centro instantáneo 2.3, que es el punto A, respecto del centro instantáneo 1.2, también el 2.4 lo hará respecto del 1.2. ¿Ah? Y dijimos que en este punto yo podía trazar un vector
que tendría el módulo correspondiente a la velocidad angular de la barra, 2 por el radio correspondiente, que en este caso sería el radio que va del centro instantáneo 2,4 al 1,2, que es esta ecuación que está acá abajo. Y si lo considero con respecto al 4, va a pasar exactamente lo mismo. Yo podría considerar que el 2,4 es parte de un eslabón que es triangular, así más grande, y que el punto 2,4 rota como rota el 3,4 respecto de su centro 1,4. Y tiene que tener la misma velocidad, o sea que tiene que tener el mismo vector, básicamente. Eso lo está mostrando el ingeniero Manuel. Bien. Esto me da esta ecuación, y básicamente cuando igualo esas dos ecuaciones, porque en el punto los dos eslabones tienen la misma velocidad, obtengo esta ecuación que me relaciona las velocidades angular de entrada y de salida directamente con estos radios. Esto me van a sentir decirlo ya la clase que viene otra vez, pero relacionado con otros mecanismos. Esta que está acá, que es omega 4 sobre omega 2, que es inversamente proporcional a los radios correspondientes. Fíjense que omega 4, su radio, que es de I2,4 a I1,4, está en la parte del denominador. Y el omega 2 que está en el denominador, su radio está en el numerador. Por lo tanto, hay una relación inversa entre las velocidades angulares y los radios correspondientes. Esto lo vamos a ver de nuevo, les vuelvo a repetir, en otros mecanismos que, que se diferencian de esto porque se llaman de contacto directo entre superficies. Y estos son el cuadrilátero articulado, el manivela biela corredera y el manivela corredera y todas sus combinaciones, ¿sí? Son los llamados eslabonamientos. Ahora, esta ecuación representa la relación de transmisión en los eslabonamientos, básicamente. Después vamos a ver una ecuación muy parecida, que nos va a dar la relación de transmisión en esos otros mecanismos. Bien, eso es lo que quería dejar bien dicho. Bien, a continuación nos quedaba ver lo mismo, pero para el caso del manivela biela corredera. Para lo cual, para aplicar la determinación de velocidades al caso de este mecanismo, tenemos que actuar de la misma manera. Primeramente, lo que tenemos que hacer es determinar todos los centros instantáneos, ¿sí? Los centros instantáneos de simple inflexión, que sería, como siempre, el 1,2 entre el bastidor y el eslabón 2 de entrada, el 1,2 entre los dos eslabones, el manivela y el acoplador, el 2,3, entre el eslabón acoplador y en este caso la corredera, el 3,4, y luego entre la corredera y el bastidor, que es la guía de este eslabón 4, estará el 1,4, que dijimos que como el eslabón 4 es una corredera, es como si este eslabón se convirtió en una corredera porque un balancín se transformó, se hizo tan largo que su centro instantáneo se fue al infinito. Por lo tanto, el eslabón infinitamente largo se transformó en un eslabón corredera. Y el centro de rotación de ese eslabón corredera, ¿sí?, está en el infinito. Es decir, podemos decir
de otra manera, o definir de otra manera la traslación, diciendo que la traslación es una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Eso lo he dicho varias veces ya, pero es importante tenerlo bien claro. Bueno, de esa manera vimos cómo obteníamos los centros instantáneos virtuales, aplicando básicamente eso, ya lo vimos la semana pasada. De la misma manera con el grafo lineal, que el grafo lineal, vuelvo a recordarles, solamente es una representación de la ecuación que nos da el número de centros instantáneos, porque esta ecuación no es más que una combinación de n eslabones tomados de A2, eso significa esto, es una ecuación estadística, y el grafo lo único que hace es representar justamente esta ecuación, donde nosotros hemos colocado a los eslabones en una circunferencia, como estos puntos, que la circunferencia para lo único que sirve es para poner los puntos en forma equidistantes, y después unimos los eslabones con rectas, que van a representar estas rectas, que son segmentos, porque tienen principio y final, van a representar a los centros instantáneos conocidos. Por eso lo marcamos con líneas llenas, ¿sí? A los conocidos. Los que no conocemos, en este caso hemos conocido el 1,3 también, por eso está marcado, y el que estaríamos por conocer sería el 2,4, que está indicado con líneas de trazo. Una vez que lo conocemos, ¿sí? Ya la podemos trazar completamente. Esto es el caso para un mecanismo de 4 eslabones. Pero también hemos dicho que si acá si tuviéramos 6 eslabones, la cantidad de centros instantáneos sería 15. Es decir, que acá tendríamos que poner 6 puntitos que van a indicar 6 eslabones y comenzamos a marcar los conocidos y después a buscar los virtuales haciendo este mismo trabajito. Ya lo vamos, si tenemos tiempo, lo muestro en un problema que he resuelto en las tres formas. Pero fíjense que la idea acá es que el centro instantáneo que no es conocido forme parte de una terna que sea conocida. Entonces, el eslabonamiento 2,4 es un centro instantáneo que pertenece a las 2,4, a la terna 1,4,2, ¿sí? Pero ese centro también pertenece a la terna 4,3,2. Por lo tanto, y las dos me permiten trazar tanto esta terna de arriba como la terna de abajo, que es la verde, indicada como verde, me permiten trazar dos rectas. Cada una de estas ternas representa una recta en cuya intersección se encontrará el centro instantáneo virtual. Bien, este mismo concepto es lo que se aplica si nosotros tenemos 6 eslabones, 8 eslabones, 10 eslabones. Siempre tendremos que buscar esta situación. Bien. Vamos a la resolución, que no es más que, lo mismo que hemos hecho para cuadrilátero articulado, ¿sí? ¿Qué vamos a conocer del mecanismo? ¿Cuáles van a ser los valores que vamos a conocer para poder determinar las velocidades de la barra 3 y de la barra 4? Y debemos conocer por lo menos la velocidad de la barra 2. Esto lo voy a repetir varias veces, creo, pero es para que les quede bien en la cabeza el concepto, que esto está relacionado con los grados de libertad de un mecanismo. Es decir, los datos que yo tenga, que a mí me den, ¿sí?, están íntimamente relacionados con los grados de libertad
que tenga el mecanismo. Como este mecanismo, como el cuadrilátero articulado, tienen un grado de libertad, significa que yo deberé tener el conocimiento de todas las variables que se relacionan con una barra, en este caso la barra 2. Y a partir de todos esos datos, yo voy a poder conocer los datos correspondientes a la barra 3 y a la barra 4. A la vez, los grados de libertad significaban la cantidad de entradas que yo tenía que colocar, o sea, cantidad de actuadores que yo tenía que colocar, o nosotros debíamos colocar en un mecanismo para controlar su movimiento. En este caso, sería un solo motor que lo conectaríamos para mover al eslabón 2. Y con eso es suficiente para mover todo el mecanismo. Bien. Otra cosa importante, ustedes no podrían calcular cinemáticamente este mecanismo, ni ningún otro, si no conocen la geometría. O sea que estamos de acuerdo en que para resolver este problema o cualquier otro, siempre van a disponer de la geometría de la geometría. Es decir, cuando digo geometría, las longitudes de estos eslabones, del eslabón 2, del eslabón 3, ¿sí? En este caso, si estuviera el cuadrilátero articulado, tendríamos la longitud del eslabón 4, la longitud del eslabón 1, ¿sí? Y los ángulos que forman cada uno de estos eslabones con respecto a los ejes. O sea, conoceríamos toda la geometría y la cinemática correspondiente a un eslabón. El resto de la cinemática lo vamos a obtener en función de esto. Bien. Entonces, dijimos que para poder obtener las velocidades del eslabón 3 y la velocidad del eslabón 4, vamos a utilizar el concepto de los centros instantáneos. Y era que en este punto I23, o sea, el punto A, que es un centro instantáneo de velocidad, porque es un punto que pertenece tanto al eslabón 2 como al eslabón 3, y por lo tanto tendrá en todo instante la misma velocidad. ¿Sí? Eso nos permitía escribir una ecuación en este punto que decía que la velocidad del punto A, o del eslabón, del punto A, como perteneciente al eslabón 2, es igual a la velocidad del mismo punto como perteneciente al 3. Eso está escrito en esta ecuación, ¿sí? Para el eslabón 2, la velocidad del punto A será su velocidad angular por el radio correspondiente, o sea, por la distancia que separa ese punto A de su centro de rotación. Por lo tanto, será RI2, I12, I23. Y para el caso del mismo punto, pero perteneciente a 3, será la velocidad angular de la barra 3, pero por una distancia. ¿Cuál es esa distancia? Es la distancia del punto correspondiente a su centro de rotación, que hemos dicho que es el 1,3. Acá muchos alumnos se confunden, como en el caso de el cuadrilátero articulado, y piensan que la distancia que deberían colocar acá, en velocidad de A por omega 3, igual, por esta distancia R3, es la distancia que separa el punto A del punto B. Toman a B como el centro de rotación de A. Y no es así. Esta barra, toda la barra, desde el punto A hasta el punto B, está rotando puramente respecto de este punto. Y eso es lo que importa. Entonces la distancia será la distancia que separa el punto de su centro de rotación, que será en este caso el centro instantáneo 1,3. Bien. Acá nos ha puesto el ingeniero Manuel Galdeano el vector correspondiente, o sea, la velocidad de A, que está representada por este vector.
que en este caso sería el hecho de que la barra 2 está girando en sentido antihorario, básicamente. Y como ven, este vector es el mismo vector, tiene el mismo módulo, el mismo sentido, la misma dirección, que es perpendicular a los radios correspondientes. Bien, hecha la igualdad, despejamos omega 3, que es lo no conocido, en función de lo conocido, que es omega 2, este radio, y el radio 1,3, vamos a poderlo calcular, dijimos, porque como conocemos toda la geometría, podemos obtener por teorema del seno de coseno esta longitud. Bien, una vez que conozco omega 3, nos vamos al punto 4, ¿sí? Que es el centro instantáneo 1,4. Por lo tanto, podemos aplicar la misma ecuación, es decir, que la velocidad de V va a ser la de omega 3 por la distancia correspondiente, que va a ser la distancia que separa el punto B desde su centro de rotación, que es el I13. De ahí podremos despejar, podemos calcular directamente. Podríamos calcular directamente la velocidad B. ¿Por qué? Porque ya conocemos omega 3 y porque conocemos la distancia. Entonces eso me da directamente la velocidad del punto B en este problema. Después hemos igualado para demostrar que omega 4 va a ser 0. ¿Por qué? Y porque la distancia que separa al punto 4 de su centro de rotación es infinito. Entonces cuando hacemos un número dividido en infinito, y nos tiene que dar 0. Entonces el eslabón, ese supuesto eslabón balancín, ¿sí? No tiene rotación, tiene rotación 0. ¿Y por qué? Y porque se ha convertido en una corredera, y la corredera solamente tiene movimiento de traslación. Bien. Estos son los conceptos que se deberían aplicar para resolver los problemas de velocidad en el caso de cuadrilátero articulado y en el caso de manivela biela corredera, únicamente. Bien. Voy a volver un poquito para atrás para mostrarles algo que tiene que ver con la definición y con la construcción de los mecanismos por otro método, que es el uso de lo que se llaman los grupos estructurales. O sea, los mecanismos articulados planos también pueden obtenerse o llegarse a construir o diseñarse, como quieran decirlo, a partir de la combinación de grupos sencillos que se denominan grupos estructurales, ¿sí? Estos grupos son básicamente diadas, donde el grupo estructural base, básicamente, que define la entrada, es una diada que está conformada por el eslabón bastidor, que no puede faltar nunca en un mecanismo, y un eslabón, en este caso un eslabón binario, que no tiene por qué ser binario, puede ser ternario también, que va a ser la diada de entrada, o grupo base, que se llama. Y aparte vamos a tener, hay más especies, pero para nuestro estudio vamos a considerar 3 nada más. Realmente hay 5 especies. Ahora, para lo que nosotros estudiamos, vamos a tomar las 3 primeras, que son justamente la diada, conformada por 2 eslabones binarios, con una articulación giratoria. La segunda especie es una diada formada por un eslabón corredera, que se mueve
sobre un eslabón binario, ¿sí? Acá fíjense que esto y esto es exactamente lo mismo, nada más que en este caso el contacto, o sea, digamos que el punto de articulación con otro eslabón, acá estos puntitos representarían un otro eslabón al cual se une este eslabón, corredera. Ese contacto puede estar fuera del eslabón, por lo tanto se dice que está descentrado. Fíjense que esta piecita es parte de este eslabón, está soldado ahí, eso indica, ese triangulito indicaría que está soldado. Nada más que el punto de articulación se ha sacado del seno del eslabón. En cambio, en este caso, el punto de articulación con otro eslabón está centrado, está sobre el cuerpo corredero. Esa es la única diferencia entre esto y esto, es lo mismo, representa exactamente lo mismo. Lo mismo pasaría con el de tercera especie. El de tercera especie básicamente sería un eslabón corredera articulado a un eslabón, binario. Sería este caso, cualquiera de los dos es lo mismo, nada más, es lo mismo que está pasando acá arriba. Hemos sacado el punto de articulación del seno de la corredera, ¿sí? La hemos descentrado. En cambio aquí estaría centrada. Entonces, si yo sumo el grupo base al grupo base, le sumo, ¿sí? Le asocio uno de primera especie, lo que obtengo es un cuadrilátero articulado, básicamente. Porque este punto se une con este punto y este otro punto se une con el bastidor. Y entonces se forma el bastidor. Y forma un cuadrilátero articulado. O también podemos usar el grupo base de entrada, ¿sí? Y asociarlo a este de segunda especie. Y básicamente lo que obtenemos es el mecanismo de manivela corredera, ¿sí? Entonces, nosotros unimos este punto de articulación a este extremo del eslabón y este otro punto, ¿sí? Al bastidor. Entonces, tenemos el grupo acá, estaría el grupo de entrada, que sería este sería el bastidor con el eslabón rojo, el grupo de entrada, y después tendríamos la corredera con el eslabón verde, que sería el balancín, que es este grupo que está acá. Y finalmente, si nosotros unimos el grupo base de entrada, que estaría formado siempre con el bastidor, con el eslabón en rojo, y le sumamos el de tercera especie, que es el binario con la corredera, articulado con la corredera, y lo que obtenemos es el mecanismo de manivela, biela, corredera. ¿Sí? Es decir, básicamente, nosotros podemos llegar a formar los mecanismos usando este concepto de grupos estructurales. Nosotros lo hemos venido formando a través de otros conceptos como que son los conceptos de transformaciones y de inversiones. Cualquiera de las dos maneras es lícito. Lo único que se debe cumplir, como dice aquí, es que se cumpla la igualdad de que 3 por L, que sería el número de eslabones, en este caso 2 eslabones, sea igual al número de juntas completas en este caso. Entonces, si yo tengo 2 eslabones, esto será 3 por 2, 6, y tendremos juntas completas, que en este caso sería 1, 2, 3. Por lo tanto, 6 es igual a 6, básicamente. Bien. De esta manera, nosotros podemos llegar a formar, y lo muestro como ejemplo nada más, perdón,
Me fui para el otro lado. Todos estos mecanismos